Y quiero saludar a esta hora a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y ex viceministro de Relaciones Exteriores, quien nos acompaña desde la capital venezolana, Caracas. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Contento de estar en NTN 24. Un placer, como siempre, doctor Alcalay. Pareciera que detrás de ese discurso agresivo de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos, pareciera que lo que quisiera lanzar es un salvavidas, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando se creían congeladas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues ya están conversando para retomar las relaciones. Es decir, pudiera ser esta pantalla de Nicolás Maduro de la agresividad un llamado de auxilio a Estados Unidos. Bueno, mira, esa es parte de la contradicción de la diplomacia bolivariana que habla de diálogo, pero lo que hace es enfrentar a los Estados Unidos, no solamente a los Estados Unidos, a otros países también que no estén en la incondicionalidad con él. Revoca la visa del embajador de los Estados Unidos cuando rompieron prácticamente las relaciones a nivel de embajadores. Él sí tiene derecho a revocarle la visa, que es un procedimiento que no se hace con los plenipotenciarios, pero al mismo tiempo genera toda esta especie de caos latinoamericano, porque la administración norteamericana tomó en uso a su soberanía. Cada país puede otorgar, negar o revocar la visa a los ciudadanos. Y el hecho de multilateralizar esta situación bilateral con escándalos, con amenazas, convierte ese llamado a que lo ayuden con la visa ahora en una especie de nuevo de ficción de que están queriendo derrocarlo. Al señor Joe Biden, a quien se le acercó con una gran sonrisa el 1 de enero en los actos de transmisión en los actos de la presidenta Dilma Rousseff, pocos días después lo acusa de estar derrocándolo. De manera que esta especie de péndulo de prender y apagar las luces, un día dice que quiere dialogar y al otro día agrede a los Estados Unidos, es un comportamiento que lamentablemente nos está dejando muy mal. Tratar de resolver un problema bilateral, convocando a UNASUR, convocando al CELAC, utilizando sus aliados del ALBA para generar una situación absurda, bueno, realmente no es el estilo de una diplomacia seria, sino una diplomacia de confrontación. Precisamente quería preguntarle por ese llamado de auxilio de Nicolás Maduro a UNASUR. UNASUR tiene moral y capacidad política para mediar en una situación que no está comprobada quizás porque Nicolás Maduro no ha mostrado pruebas de ese supuesto plan para derrocarlo. Bueno, es que ha buscado algo porque lo primero que hizo es tratar de generar solidaridades a nivel de América Latina con el asunto de la visa. Pero ningún país sensato de América Latina va a apoyar una decisión de los Estados Unidos que más bien está castigando a los corruptos, a los verdugos, a los que han violado los derechos humanos. Y resulta que esa lista ni siquiera ha sido anunciada. O sea, la prensa ha dado algunos nombres, pero los Estados Unidos no han dado los nombres. Entonces, tratar de meter a toda América Latina y el Caribe en defensa de Venezuela por un asunto de medio centenar de visas de corruptos, narcotraficantes y de gente que ha violado los derechos humanos, no es suficiente para tener una medida multilateral en un tema bilateral que tiene que ser negociado entre Estados Unidos y Venezuela, como lo está haciendo entre Cuba y los Estados Unidos en otro rango de él. Entonces ahora trata de dar otra manifestación sin prueba alguna, porque no existen pruebas, en donde trata de compararse con Allende o trata de buscar una especie de ficción, como es la ficción de la guerra económica, como es la ficción de toda una serie de empresarios, periodistas, médicos que ha puesto en la cárcel, además de los presos políticos que ha tenido, porque el fracaso de su política económica, social, institucional y ética fundamentalmente, lo han llevado al colapso que Venezuela vive hoy y trata ahora de buscar a culpables fuera del territorio venezolano. Sería muy lamentable que los países de UNASUR, sería muy lamentable que los países CELAC vayan a sumarse a esa especie de dialéctica de confrontación basada en la ficción. Y eso arrastraría no solamente al ridículo a la diplomacia venezolana, sino a toda América Latina en su conjunto. Embajador, el presidente Nicolás Maduro sigue poniendo distancia en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Quién pierde? ¿Quién gana en este momento, en lo económico y en lo político? Bueno, vuelvo a decir, ha estado como David lanzándole piedra a los Estados Unidos todos los días. Y los Estados Unidos han reiterado una y otra vez el no interesarse o no darle respuesta a esos ataques.
Para comenzar, uno de sus principales clientes en cuanto a la exportación del petróleo venezolano, y es prácticamente uno de los pocos ingresos que tiene Venezuela, porque el resto es para el pago de la deuda con los chinos, o el pago de las armas que le compró a Rusia, o donaciones que se han hecho a los países del Petrocaribe. El único país que paga con dólares constantes y sonantes son los Estados Unidos. La otra cosa es dentro del desbarajuste que ha habido aquí en la supuesta seguridad alimentaria, que es una inseguridad alimentaria, por todo el acoso que ha hecho a los agricultores, a los empresarios, al comercio. Buena parte de los productos que importa Venezuela vienen de los Estados Unidos. Son productos alimenticios con los cuales prácticamente soluciona la grave escasez. Ahora, en vez de solucionar los temas de la deuda que tienen con estos organismos, trata de esconder toda la torpeza y todo el colapso del sistema atacando a los Estados Unidos. Es realmente una situación sumamente ficticia, porque si realmente esto que él dice fuera cierto, bueno, ¿por qué no deja de venderle petróleo a los Estados Unidos? ¿Por qué no deja de importar los productos americanos? Porque él sabe que en el fondo ha jugado mucho con una especie de falsas acusaciones, y los Estados Unidos se han revestido con una piel de cocodrilo, pero sí lo están pinchando poco a poco, haciendo el retrato de la realidad, señalando que hay violaciones de derechos humanos, que hay torturas en el país, que hay incumplimientos económicos, que hay corrupción, y señalando cada vez más y más complicidades con el narcotráfico, y esa fotografía es la que molesta y tiene sumamente desequilibrado al gobierno del presidente Maduro. Señor Alcalay, usted siempre ha seguido y ha evaluado el tema de las relaciones candentes que han tenido Venezuela y Estados Unidos desde la llegada de la revolución al poder con el fallecido presidente Hugo Chávez. En este momento, ¿por qué la indiferencia de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Por qué no le apetece, por qué no le interesa tener o recobrar las relaciones con Venezuela? Mira, los Estados Unidos lo ha dicho una y otras veces, las relaciones diplomáticas no pueden utilizarse como prender y apagar la luz. Un día digo que quiero el diálogo y otro día insulto en un acto público a los Estados Unidos. Un día prendo la luz y digo que Venezuela está dispuesta a nombrar embajadores, pero el segundo día expulso a diplomáticos de los Estados Unidos. Un día señalo que estamos dispuestos a buscar mecanismos de composición, y al día siguiente lo que hace es una campaña internacional en América Latina dentro de un esquema muy del ALBA, y los otros países, bueno, no creen en lo que le está haciendo, pero no quieren enfrentarse a la administración de Maduro. Entonces los Estados Unidos lo que ha hecho es sencillamente no negar la posibilidad de un diálogo, algo muy distinto a Cuba, que durante medio siglo han estado paralizadas las relaciones. Estados Unidos no tiene con Venezuela la misma situación que tuvo con Cuba. En Cuba había una ley Helms-Burton, había unas disposiciones legales y del Departamento de Estado. Con Venezuela todo lo contrario, pero tú no puedes un día decir una cosa. Si tú quieres tener relaciones diplomáticas, tienes que mostrar la voluntad de dialogar. Para bailar el tango hace falta dos, como dice el dicho americano, o el francés que dice, para un matrimonio hace falta la decisión de dos. Los Estados Unidos están dispuestos, eso sí, no a que le fije Venezuela cuál debe ser la diplomacia norteamericana, quién debe otorgarle visa, qué es lo que debe adoptar. Cada país tiene su propia libertad de señalar y de escuchar a las organizaciones no gubernamentales, escuchar a la sociedad civil, escuchar a los parlamentarios sobre cuál es la realidad de Venezuela. Y eso molesta a un Estado autoritario como el de Maduro. Doctor Milos Alcalay, como siempre, por supuesto, es un placer tener sus apreciaciones aquí en el programa. Para usted una buena tarde y gracias por atendernos. Gracias, Carlos Eduardo. Una muy buena tarde.